Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches en este viernes, ya afortunadamente fin de semana. Bueno, pues como ya lo ven, está aquí el presidente electo del municipio de Jiutepec, Manuel Agüero Tobar, que habíamos estado buscándolo. Bueno, ya está con nosotros, ya platicaremos con él largo y tendido. Carlitos Félix, buenas noches. Federico Mayorga, con el gusto de saludarte, buenas noches a ti, a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, y al señor presidente municipal electo de Jiutepec. Bienvenido, señor. Dije presidente y usted corrigió, presidente municipal electo. Que no está en funciones, pero ya fue avalado por el Tribunal Electoral y todas las instancias correspondientes. Bueno, ¿por dónde? Hay tantas cosas que quiero platicar con usted. Dijo... Adelante, primero aprovecho, si me dan oportunidad por favor, de saludar. es otra cosa. Un placer saludarlos a todos ustedes. Pues de verdad es un gusto estar con grandes amigos y lo que sea adelante. Ustedes saben que hay siempre la confianza de esta plática. Bueno, nosotros hemos sido, en lo personal, muy críticos de la política actual, de los políticos que llegan para servirse, de los políticos que llegan a los cargos públicos y se les olvida para qué fueron electos. Usted y yo hicimos un compromiso aquí al aire, que ahí está grabado, de esa Contraloría Social. Correcto. Sí, de la cual usted quedó de hacer que formáramos parte de ella. Y realmente queremos que Jiutepec cambie. Jiutepec lamentablemente ha estado abandonado en el deterioro completo, en el saqueo completo. Yo creo que estamos hablando de los últimos 14 años. Ha sido saqueado. Y la gente pues está cansada de ello. Posteriormente una guerra de partidos, tú vienes de un partido, el PRI, ahora vas por el PRD, pero yo creo que aquí ya no son los partidos, es la persona y los ciudadanos por los que hay que velar. ¿Qué va a esperar el municipio de Jiutepec con tu llegada el 1 de enero a presidir el municipio de Jiutepec? Bueno, de hecho, dejar muy en claro, acertadamente lo dices, el tema de los partidos quedó atrás, la elección terminó. Hoy es momento de sumar voluntades, sumar esfuerzos, porque Jiutepec lo merece, independientemente del color. Además, déjame decirte que seguramente esta administración, ustedes lo van a ver, va a ser muy plural, va a ser de todos los colores. No se trata de un partido, se trata de la ciudadanía del municipio. En ese sentido estamos muy claros. Y la ciudadanía no tiene por qué esperar hasta el 1 de enero, ya estamos trabajando. Ya hay algunos proyectos que llevamos gestionados, no esperando a la presidencia municipal. Desde luego hay responsabilidad en su turno a la Diputación Local, en su turno a la Diputación Federal. Y te puedo comentar algo que hemos reiterado en este y muchos lugares, el tema del hospital. Nosotros ya estamos trabajando en el tema del hospital, el tema desde luego de la recolección de basura, que para el municipio es una necesidad, pero también en otras gestiones de obra pública. Te puedo mencionar y te pregunto, tú conoces muy bien Jiutepec, ambos conocen muy bien Jiutepec. ¿Qué administración, la que quieras, ha logrado una inversión a lo largo de sus 3 años de que rebase los 500, 600 millones de pesos? Bueno, se recibió, vamos por lo que fue la situación de Boulevard Cuauhnáhuac. Que no rebasó los 600 millones. No, fueron 400 y tantos millones en de total, pesos. Una mezcla de recursos que a mí me tocó participar. Pero fueron recursos federales, ¿no? De donde quiera que venga. El 90% fueron recursos federales. Sí. Y de hecho el municipio no los aportó en la totalidad como se había acordado, y eso no dio continuidad a lo que se tenía que hacer. Te voy a comentar, el municipio no puso un solo peso. Fue mezcla de recursos federales. Sí, pero estábamos de acuerdo que supuestamente el municipio iba a poner un porcentaje para que continuara hasta adelante Cañón de Lobos, todo lo que es el encapamiento del asfalto. Boulevard Lauro Ortega. Lauro Ortega. Bueno, los que aceptaron una parte sí, una parte no, cambiarle el nombre, ¿no? Una parte sí. Con agua. Bueno, entonces, con agua. Ya ¿Con cuánto va a contar Jiutepec? Estamos hablando que es muy probable a estas alturas que el primer día podemos anunciar, una inversión arriba de los 1,000 millones de pesos. Nada más entre el hospital,
un proyecto del eje metropolitano y algunos otros complementarios ahí. Más de 1,000 millones de pesos el primer día. En eso estamos trabajando. Entonces no hay necesidad de esperar hasta el 1 de enero, puesto que queremos dar resultados de manera inmediata. ¿De dónde, presidente? Obviamente el hospital tiene que ser un tema federal. El municipio nunca va a tener, si estamos hablando de un presupuesto de exageradamente 450, 500 millones de pesos, pues ¿de dónde va a pagar un hospital? Sobre 510 millones de pesos es el presupuesto que tiene Jutepec. La ley de ingresos de Jutepec marca 421 millones de pesos, recordar que es del 2014. Sí, pero acuérdate que vienen federales, algunas partidas, vamos, de lo que viene etiquetado, que te va sobre 510. Correcto. Si no mal estaba por ahí. No, y la recaudación que no sabemos probablemente lo eleva. Oficialmente 421 millones de pesos. Ok, y digo, el 90% se ve en salarios y prestaciones, y vamos, y el otro viene etiquetado para obra pública, que es un 5%, el otro 5% de lo que se va manejando. Ese es el tema, perdón que lo interrumpa. Yo tenía un amigo que fue alcalde varias veces en el estado de Jalisco y me decía muy claro, el municipio con sus recursos propios tiene que buscar a toda costa a tener una buena administración, dar servicios públicos y la creatividad y la gestión de bajar recursos de la federación. Bueno, pues ahí está el primer ejercicio que estamos haciendo. 900 millones para un hospital en Jutepec. Digo, somos el segundo municipio más importante, el municipio más poblado de la entidad, no solo de la entidad, me atrevo a decir que del país. Y no tenemos un hospital. La densidad demográfica es muy alta. No hay un hospital, hace creo que 8 años, 9 años, empezaron a hacer lo que fue el drenaje, a tapar por ahí esa salida que hay y crearon los tubos. Hablas de los colectores de la barranca, correcto. Y que ahí están los tubos abandonados, otros ya deteriorados, y eso le costó a la gente. O sea, yo no entiendo por qué vas a agarrar y hacer propuestas y obras y no las terminas, y por qué esos funcionarios no se van al bote. Bueno, te puedo mencionar lo que estamos haciendo nosotros. Una gran problemática, y es una realidad no solo para el estado de Morelos, sino para todo el país. Los alcaldes que llegamos de nueva cuenta o de primera vez a administrar un municipio, nos encontramos con que para bajar recursos hay que tener proyectos ejecutivos. Y normalmente llegamos y pedimos el recurso, eso se hacía antes. Pedíamos el recurso y sin proyecto. Y a veces llegaba porque decía pues, algún diputado federal, algún senador, vale, yo te ayudo. Y llega el recurso. Sin el proyecto no se llevan a cabo. Hay muchos ejemplos, incluso en el municipio de Jutepec, de programas en donde se invirtió el dinero y están pidiendo devolución por no cumplir con las reglas de operación. O el tema de los tubos. Se hizo el proyecto y ahí quedó abandonado. Nosotros ya presentamos... Bueno, simplemente la alcaldesa, ¿no? La exalcaldesa, la profesora Silvia, que agarró y se le olvidó presentar el PO a tiempo, ¿no? Y 2015 fue con el ejercicio del 2014. Por eso hablamos de la ley de ingresos 2014. Eso es una omisión y es una responsabilidad del servidor público. Claro. Yo quiero preguntarte, Manolo, ¿vas a actuar con mano firme, transparente? ¿Se iniciarán las denuncias que correspondan por los desvíos de recursos que sé que existen, que sé que ya han encontrado algunos de ellos? ¿Qué va a pasar? ¿O va a negociarse debajo de la mesa? No, lo he defendido a todas luces y en todo momento, que las primeras actividades que vamos a realizar dentro de muchas actividades es generar una auditoría propia del municipio. Que quien tenga la culpa que cargue con ella. Nosotros queremos dejar muy en claro a la ciudadanía. ¿Por qué no solicitan el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación? Hay que hacerlo, ojalá tenga el personal suficiente hoy. ¿Quién, la Auditoría Superior de la Federación? Yo creo que sí, Bueno, pero la Auditoría Superior de la Federación te da la prioridad sobre recursos federales. Por eso, y que empecemos por los recursos federales. Bueno, y los estatales, ¿dónde están? Pero empecemos. Exactamente. Sí, por eso. Que dice la gente, ¿dónde están? O sea, y empezamos. Buena pregunta, sí. Tú mismo te acabas de contestar. O sea, ahí están los federales. Y no fue adrede. No, salió así. Y no fue adrede. No fue jabón, ¿eh? No fue Entonces, jabón. lo que vamos a hacer es hacer una auditoría y plantear de aquí en adelante. Desafortunadamente el ayuntamiento no es una autoridad para pues infringir pues, alguna sanción, no, pero sí se pueden iniciar las denuncias, pero lo vamos a hacer. Pero Claro. además las denuncias es importantísimo. Voy a explicar por qué. Los programas federales que no son bien aplicados de manera natural le cortan el siguiente año la aplicación. Es, y causa ¿Cómo perjuicios. solucionarlo? Pues presentando la denuncia correspondiente y entonces se puede Es que realizar te voy a la decir una gestión. cosa, si realmente se actuara con apego a la ley, yo creo que muchos
presidentes municipales que están por terminar, tesoreros, estarían en el bote para el próximo. Pero ya está viendo el Congreso si les devuelve el fuero. Ya están viendo por ahí. No, pero por el desvío de recursos. Sí, no, pero bien que mal ayuda por los lados. A ver, un momentito, el fuero es local, no federal. Por eso, pero para los recursos locales. Si hay desviación de recursos federales, es competente la Procuraduría General de la República. Ahí sí, nada de que su fuero. El tema del fuero es interesante, sí, siendo parte de la legislatura. Cuando originamos ese tema del fuero, yo me inclinaba más por el acotamiento del fuero, no la eliminación. Sí. Sin embargo, pues ustedes saben cómo funcionan los grupos parlamentarios. Al interior se toman decisiones y la obligación de un diputado es sumarse a lo que integra la mayoría de esa fracción o grupo parlamentario. Pues en consecuencia, a pesar de que yo me inclinaba por el acotamiento del fuero, dije, si la mayoría adelante, quitamos el fuero. No solo los alcaldes, ojo, fue regidores, síndicos, magistrados del Tribunal Electoral, secretarios. No llevaba dedicatoria. No llevaba dedicatoria. Pero la vida te premió. Pero no, yo no tengo ningún inconveniente. Hoy muchos amigos alcaldes con justa razón me reclaman, oye, pero si tú quitaste el fuero. Mi explicación ha sido, creo que muy clara. El tema de laudos, si no es bien cuidado, de manera natural va a generar o va a acabar en un problema penal. Allí es donde entra la destitución de los alcaldes. Ya 2 alcaldes es histórico en Morelos, ¿no? Que hay que hacer, pues bueno, municipios como Cuernavaca, muchos lugares, no han tenido problemas. El presidente de la Junta se fue hasta el bote. Sí. Desde luego. Que hay que cuidar esos temas. Es que laudos que se originan desde 15,000, 20,000 pesos, ese descuido que hacían los alcaldes, lo llevaba hasta 2 o 3 años y que lo pague el que viene, y acababa el alcalde entrante pagando más de $500,000 pesos. Y no era justo. Es buen negocio. Ocurre, no lo niego, ocurre. Podemos platicar de algunos casos, ¿verdad? Que también hay por ahí, ¿no? El tema es que es una voluntad. Sí lo hay. Entre los servidores públicos y el que denunció, ¿no? Hoy es una petición la vuelta de robarse el dinero limpio. Es una forma muy interesante. Judicial, fíjate. Afortunadamente la reforma laboral ya establece que a los 6 meses ¿un año? se acabó. Sí. Un año máximo. Sí, pero momentáneamente sí ayuda, pero al final de cuentas el problema es que se van arrastrando muchas cosas. Yo lo que he comentado en muchas ocasiones cuando hemos hablado de los laudos es que cada administración es la que se tiene que hacer responsable de los mismos. Sí, porque yo creo que lo decente, lamentablemente esto no pasa, eso es muy triste, es dejar la casa limpia. Eso sería lo ideal. Debiera ser, pero... sería lo correcto. Te comento el caso de Jiutepec en tema de laudos. Creo que es un tema que se ha cuidado, si no lo suficiente, es aceptable. Jiutepec tiene un tema de laudos que no rebasa, un poquito más de los $30 millones. ¿No más? Pero comparado con otros... ¿Sabes cuántas demandas ha tenido Jiutepec? Claro. Para empezar, ni siquiera les ha pagado a la gente muchas veces su salario. Sí. O sea, vamos, ¿sí? Ya cuando demandas es cuando agarran van y te pagan. Son 2 temas que a la larga se hacen complementarios. Primero, el laudo es una infracción ya cometida contra un trabajador. Ya tiene un proceso. Hoy estamos hablando que poco más de $30 millones en laudos de Jiutepec. ¿Y porque no lo han querido hacer es sano, pero ¿qué ocurre? Han estado despidiendo gente. Esto todavía no es un laudo, y eso no se cuenta, no está en la estadística, no está en las cuentas. Seguramente nos va a tocar a nosotros, hay que ver cuál es la realidad de todos esos despidos. O el maquillaje, ¿no? Eso, obviamente cualquier administración va a intentar maquillar, ¿no? Qué pena. Vamos a un corte y continuamos aquí con el presidente electo municipal de Jiutepec, Morelos. Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. No es que deberías cada cosa que se encuentra uno. ¿Qué más te esperas encontrar? Bueno, tenemos algunos números en el municipio. Hacemos cuentas sin iniciar formalmente el proceso de entrega-recepción, que Jiutepec tiene una deuda cercana a los 350 millones de pesos. No más. ¿Entre qué? No más. Aún así, tú dices... Es manejable. Es que es manejable. Todavía. Comparado con municipios, perdón que lo cite, pero como Cuautla, como Nuevo Cuernavaca, estoy a Jiutepec es sobrellevable. Su compañero, exdiputado, Martínez Garrigoso. Así es. La impunidad completa. Bueno, ahí no es un tema que a mí me toque decidir. No, pero hay instancias para eso. Sí, pero eres ciudadano antes que nada. Claro. Eres ciudadano. Claro. Digo, como ciudadano,
Digo, independientemente del cargo que tuvo y ahora el cargo por el que es electo, digo, da coraje. La buena noticia es que podría llegar a tener otro periodo por la reelección de alcaldes por si no alcanzara a limpiar en el primer trienio, ¿no? Pero eso La ley ya lo es permite. cierto. Sí, a partir de estas administraciones De 2018 ya hay la ya posibilidad de existe la reelección. Ya hay la posibilidad de reelección. O sea, que ese es no un solo los trabajo bien. alcaldes, Claro, dice, y también a la los gente diputados. dice que se quede otro periodo. ¿Por qué no? Creo que es un reto. Yo particularmente no soy afecto al tema de la reelección. En su momento, Debe ser a 4 años cuando decían, y no más. bien la reelección, pues estoy en desacuerdo, pero bienvenida. Pues, ¿quién se va a negar a un tema así? La cuestión que es En vez de una... 3 por 6. Yo creo que es un arma de doble filo, ¿eh? Yo es quiero un una arma chamba, de yo doble quiero una filo. chamba, 16 años. Es bien fácil, métase a la política de una otra manera, ya está ahí. No. Tenemos ejemplos muy claros, pues mire. No digo nombres, pero... No, nosotros estamos bien aquí. Ok. ¿En serio? Sí. Son ejemplos muy en serio, ¿no? Son ejemplos muy en serio. Además son buenas. Está Claro, hablando, claro, está hablando Saludos, de- y además del diputado Alberto. es Don presidente de la Beto. Comisión de Hacienda, hombre. Sí. Entonces, saludos, Beto. Bueno, entonces... Pero somos diferentes, ¿eh? No. Cada quien tiene un perfil, una Así es, personalidad, Así es. aspiraciones diferentes, son muy loables, son respetables todas. Volviendo al tema de la deuda del Nosotros de Jutepec, servirle a la ciudadanía. yo creo que también la intención de cualquier funcionario público es Se servir a la les olvida ciudadanía. muchas veces. Ah, bueno, que se nos olvide es otra cosa, pero la intención original es esa. No, Sí. no. La intención es lo que cuenta. Yo prefiero caminar en este mundo con buena fe y con buenas No, sí, intenciones. pero no creo que Ya. la gente piense eso de los servidores públicos. ¿Vas a tener mano, voz para el presupuesto 2016 en este periodo de transición? ¿Te toman en cuenta o te va a decir, pues es lo que quedó O se les olvida otra trabajan vez? con eso? Que ese era un problema que se quejaban muchos alcaldes. Oye, cuando llego ya está etiquetado todo y hasta me tengo que esperar el siguiente año para ver. Fíjense que nosotros hicimos una proyectos. reforma, hablaban del fuero, ¿no? Sí. Hicimos una reforma también, parte de la reforma política, para que los periodos de los alcaldes cambiaran, con la intención precisamente de que no llegáramos a este escenario. Hoy llegamos nosotros como alcaldes con una ley de ingresos aprobada por otra administración y tenemos que sujetarnos a eso. Sí. Estas administraciones nuevas municipales van a terminar antes, no son los 3 años completos. Terminamos el 5 de octubre. El 5 de octubre, la reforma es mía, pues mi cumpleaños sería 5 de octubre del Acá es su 2018. cumpleaños, entonces. Sí, recién. No le recién invitaron a la terminó. fiesta, ¿verdad, don Carlos? No. No le invitaron a ustedes tampoco. No, a mí tampoco, no se preocupen. No, luego acabamos mal y dicen, no, quien resulte responsable, mejor que se queden aquí trabajando Mejor ustedes. ahí, Sí. tranquilitos. El tema es que estas administraciones cambian. Afortunadamente, y eso debo reconocerlo, la actual presidenta de Jutepec me ha dado la oportunidad de hacer una transición en santa paz, con la intención, desde luego, de que los ciudadanos no la paguen, no tienen por qué pagar las culpas de otros. Estamos trabajando, me han dado la oportunidad de opinar en el tema de muchos temas económicos y hay una voluntad Pero el muy PAS sí buena. tienen, y con la nueva reforma sí tiene injerencia para No, la reforma establece que la ley de ingresos la tiene que presentar de Sí, manera no, ellos la obligatoria. presentan, pero ustedes, Sí. ustedes pueden tener Sí, acceso a la misma. o esperar hasta el 15 de febrero, que es el límite para nosotros presentar una nueva ley. Así es. El tema que en el caso de Jutepec estamos hablando de 2 años de atraso, porque es la del 2014, Así es, no y hubo dejar vacaciones, todavía es que 2 se les meses pasó. más. Pequeño les gran error. chispoteó, Pequeño gran error. Pequeño gran De error. ¿Va a muchos continuar el millones. mando único en Jutepec? Es un tema interesante. De manera particular, yo soy partidario del mando único, pero bajo ciertas observaciones. Pero además dejo en claro, no solamente es lo que yo diga, lo tiene que autorizar el Cabildo. ¿Qué observaciones hay? Lo hemos platicado ya con el comisionado, hemos tenido la oportunidad, la mayoría de los alcaldes electos, de platicar, y hemos puesto algunos temas sobre la mesa, y en particular en Jutepec. ¿Qué queremos? Desde luego la oportunidad de que el mando único no sea unilateral. Queremos que los ayuntamientos tengamos voz y voto y opinemos. Ya lo hemos puesto en la mesa, lo han aceptado, pero temas también puntuales como el tema de la sectorización. Hoy en el municipio de Jutepec está el módulo de seguridad y el centro de Jutepec, y para atender cualquier eventualidad, cualquier delito, pues hay que trasladarse desde el centro hasta las colonias. Imagínate, el centro de Jutepec hasta la colonia Morelos, en hora pico atravesar el Cuauhnáhuac, es imposible que haya resultado. Jutepec tiene más de... Minas. No superen. muchas colonias, Hay sí. más de 16 módulos de seguridad que están inactivos en el municipio de Jutepec. Cuando planteamos Es que luego se convierten en hoteles ambulantes. o en casas Los módulos. o en casas regionales Casas actualmente, regionales. casas regionales. Hoy la oportunidad con el comisionado dijo, nosotros como mando único tenemos un programa para sectorizar. Nosotros encantados. El tema en Jutepec es que no podemos evaluar el mando único porque no hay mando único en Jutepec, no está firmado el convenio de mando único. Pues empezando de ahí, ¿cómo
valoras o cómo evalúas un mando único cuando no existe? Y en consecuencia, ¿qué pasa? Pues los policías reciben la mitad del sueldo que uno de Cuernavaca, por ejemplo, porque no viene esa contraparte del gobierno. Cuando vienen los operativos en conjunto, si quiere el ayuntamiento le entra, si quiere el gobierno del estado le entra. ¿Los policías tendrán acceso al seguro social? Eso es lo que estamos buscando. De hecho, parte del mando único es la homologación de salarios dignos, y va encaminado eso, no solo los beneficios, sino también la profesionalización, que es muy interesante. El mando único, que es un tema nacional, además hay que decirlo, va enfocado a la capacitación y a tener hoy en día pues, policías que sean pues, cuando menos preparados. Cuando menos. En Jutepec el tema de la seguridad va ligado a un asunto que yo vengo escuchando desde hace muchos trienios. Jutepec, Zapata y Temisco son el cinturón del vicio. Bares, El giros triángulo de negros, las Bermudas. tables, trata de personas. Y siempre que le preguntamos al presidente municipal en turno, dice, yo estoy en contra de eso, yo no voy a dar permisos, yo voy a quitarlos, pero se me amparan. ¿Cómo le va a hacer, presidente, para ese torito? La seguridad va a ser, desde luego, la prioridad del municipio de Jutepec. Independientemente de la infraestructura, nosotros tenemos que apostarle a la seguridad. Si generamos empleos, si hay buena educación, pero no tenemos seguridad, no va a servir de nada. La cuestión es que hemos platicado el tema, hay incluso la propuesta de la tolerancia cero. Hay que ver hasta dónde la podemos llevar. El tema del alcoholímetro, bueno, la ley ayuda. Sí, claro. Pero hay que hacer mucho más. Efectivamente está la alternativa del amparo, pero hoy he tenido la oportunidad de participar, pues, prácticamente iniciar la actual ley de protección civil, pues hay que aplicar la ley de protección civil. En ese sentido el amparo pues queda sin efecto. Hay que buscar alternativas. Lo importante hoy que vayamos consensados. No va a servir de nada que en Jutepec restringamos los giros o el alcohol y en Cuernavaca lo tenga, o Zapata lo tenga, o Temisco lo tenga. De ahí la importancia de que todos los municipios de la zona metropolitana vayamos juntos. Sí, pero también hay una cosa que es importante, el turismo. Claro. Sí, porque también, digo, vamos, y voy de acuerdo en la tolerancia cero, digo, no se trata que Cuernavaca sea el centro rojo para que todo el mundo se venga a reventar acá, digo, hay que respetar con educación, con normas y sobre todo con la legalidad que marca cada uno de los reglamentos. Entonces, eso es importante. Yo comenté, estamos evaluando el tema de la tolerancia cero. Tú ve al DF, en un supermercado, a las 11 de la noche ya no te venden el alcohol. O que incluso antes. Antes, los fines de semana ya no te pero hay venden otras alcohol. en las que sí te venden hasta las No, 4 claro, de la claro. mañana. Y eso es lo que lo determina, pues la misma zona, un estudio. Hoy, por ejemplo, la Comisión Estatal de O Seguridad. ciertos lugares que estén establecidos, que Por- sabes que no les van a vender, digo, que acaba de Claro. pasar todo lo que acaban de agarrar de alcohol adulterado, ¿no? Por eso hablo de la coordinación, es muy importante y ahí toma otro valor el mando único. No podemos hacerlo sin que participe el otro municipio. Tú mencionaste los 3 municipios, Cuernavaca no se queda atrás. No, por favor. Desde luego, pero entonces hay que trabajar en conjunto. Pero sobre todo eso. Hoy el escenario, por ejemplo, si Jutepec dice, vamos al mando único, pero Cuernavaca no le entra al mando único, ¿qué va a ocurrir? Cuando el policía de mando único quiera perseguir a un delincuente, ese es el primero, ¿no? Se van a otro municipio. Pero cuando quieran perseguir a este delincuente, Ya se acabó se acabó el territorio. Ajá. Ojo, sí. No, Porque podemos... Si le está dando continuidad a un ilícito en flagrancia, lo puede hacer. De acuerdo. Usted sabe que en la práctica nosotros defendemos la autonomía. Y si nos aferramos a ese tema va a ser complicado. Lo mejor es cooperar todos, coordinarnos, entender que mientras no haya una alternativa real, mejor que el mando único, tenemos que entrarle, ya lo dijeron muchas veces, es perfectible. Claro. Nos hace falta mucho camino por recorrer. Claro que sí, hay defectos, muchísimos, pero necesitamos el esfuerzo no solo de los alcaldes, no solo de los diputados, Lo que de los importa son las ciudadanos. críticas constructivas, no destructivas, para Así realmente es. crear algo distinto. Todo lo que sea sumar, bienvenido. Pero no nada más descalificar por descalificar. De acuerdo, ahí Luego, coincidimos totalmente. Sin el conocimiento de... Exacto, así es. Sí, porque es importante dar una opinión cuando tienes el conocimiento, cuando se puede aportar algo, cuando se puede sumar. Fíjate que para mí hubiera sido muy importante haber llegado con un proyecto en la mano. Léanlo, conózcanlo, sus opiniones, para que sepan de lo que estamos hablando. Que eso es importante. Entonces yo creo que muchas veces la falta de información es eso. Pues bueno, le agradecemos muchísimo su presencia. La primera que esperamos sean muchas, Que ¿no? sean muchas al presidente Darle municipal seguimiento a electo todo. del municipio de Jutepec. Manuel, ¿algo más que quieras agregar? No, pues invitar a nosotros, estamos trabajando a partir del 15 en la entrega-recepción, invitar a los amigos del municipio, es tiempo de cerrar filas, tenemos que sumar, va a ser un gobierno totalmente incluyente, abierto a todo el mundo, abierto a las críticas, bien lo señalabas, constructivas, para eso estamos, todo lo Y que falso sea... que fue una negociación con el presidente de la República.
El presidente vino a arreglar el asunto de Ixtepec. No, mira, yo te comento así de fácil. Rapidísimo. El tema electoral de nosotros en Ixtepec pasó por el INPEPAC. Pasó por el Tribunal Estatal Electoral en dos situaciones. Sigue siendo una autoridad electoral. Sí. Por el Tribunal Estatal Electoral en dos ocasiones. Pasó por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, pasó por el INE, pasó por la Sala Regional, pasó por la Sala Superior. Todas las instancias electorales del país dijeron, nunca hubo un rebase de topes de campaña en Ixtepec. ¿Qué más prueba? Todos los partidos rebasaron topes, pero bueno. Vamos a corte, gracias. Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Aquí en Quien Resulta Responsable le quiero dar la bienvenida al psicólogo Ángel Cabrera. Angelito, gracias. Vamos a tocar el tema comunicación con nuestros hijos. Pero antes es importante comentar y agradecer al Comisión de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Hoy tuvimos la exclusiva, abrió las puertas del C5 y una entrevista para Quien Resulte Responsable. Y bueno, yo creo que es interesante porque hay que ver también lo que se ha hecho. Entonces, vamos a ver, ¿te parece? Yo dije, perdón, antes de la entrevista ayer. Lo comentamos. Una comparecencia sirve para que la ciudadanía se entere. No fue comparecencia. Por eso es la esencia de la comparecencia. Sí, nosotros sí queremos que la gente sepa qué se hace, que falta mucho por hacer, Carlos, que hay avances. Lo que fue en el Congreso, todo eso, lo que no se pudo lograr en el Congreso, aquí sí. Vamos. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. En entrevista exclusiva para Quien Resulte Responsable, Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, nos declaró lo siguiente. Hay mucho dolor, muchas tragedias, muchas heridas que lamentablemente se han dado por mucho tiempo, porque el tema del sentimiento social que se traduce en cuestiones de percepción tarda en revertirse una vez que se llegan a niveles óptimos de contención de la criminalidad, y porque bueno, definitivamente todavía hay mucho clamor de justicia por muchas situaciones que se dieron en el pasado. Ese es el análisis que tenemos nosotros. No es una circunstancia que nos incomode ese sentimiento, al contrario, pues es un aliciente para seguir redoblando esfuerzos, pero lo que sí nos queda perfectamente claro es que la estrategia que se ha implementado en términos ya operativos, en términos de la realidad del combate a la delincuencia, está dando golpes sumamente efectivos. Ya no se ha tomado las calles de Morelos como campos de batalla de grupos criminales o de convoys, o los restaurantes o lugares públicos con la presencia de gente no grata, ¿no? Controlando y generando un ánimo de mucha impunidad. Lamentablemente en algunas regiones, antes de esta estrategia, y en la primer parte de la implementación del mando único, yo llegué y sí me encontré un espíritu en donde se obligaba a los elementos a cumplir con ciertas cuotas de detenciones. Lo primero que hice fue darme cuenta que en las zonas rurales se afectaba profundamente a los ciudadanos con sus herramientas de trabajo, machetes y otro tipo de cuestiones necesarias para el desarrollo del trabajo en el campo. Entonces emitimos una circular hace poco más de un año en donde prohibimos a nuestros elementos policíacos molestar o detener o presentar al Ministerio Público a personas que pues traen instrumentos de trabajo en el campo. Eso es lo que estamos tratando de alguna manera de controlar. No es una situación fácil, son paradigmas sumamente añejos, pero lo que yo sí puedo confirmar con mucha determinación es que con el liderazgo que hay actualmente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no hay la más mínima mención, presión o petición en su caso de que los elementos policíacos cumplan con cuotas de detención o con cuotas económicas o con cuotas de multas o con... esa no es la circunstancia. Es muy peligroso que se conviertan en islas que puedan albergar lo que se está expulsando de otros municipios en términos delincuenciales. Esa es una preocupación importante.
El Estado no va a eludir su responsabilidad de ninguna naturaleza en materia de seguridad pública con los cuernavacenses, jamás lo vamos a hacer, pero tenemos que ser muy claros de lo que nosotros percibimos cuando se pretende engañar a la ciudadanía planteando una presunta estrategia soportada por organismos internacionales o nacionales, cuando no es así. Quedarnos callados nos convierte en cómplices. No es un enfrentamiento, porque a mí me queda perfectamente claro que la confrontación de las fuerzas del orden lo único que genera es un beneficio para los delincuentes. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Bueno, amigos, ya vieron parte de la entrevista, la pueden ver en nuestra página. Exclusiva para quien resulte responsable, Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública en el estado de Morelos, sobre el tema del mando único, el C5, y lo que hace falta, una policía capacitada, con equipo táctico, con inteligencia, bien pagada, con seguros de vida. Y que respete también a la ciudadanía. Así es. El respeto para empezar a ahí. los humanos. Para empezar también ahí. eso es importante. Muy bien. Bueno, vamos a entrar al tema. Antes de que ya lo último, la de Goyo, ya la agarraron. Ya. A la degolladora. La degolladora, Chimalhuacán. la detuvieron el día de ayer. Así es. El día de ayer la detuvieron. Dar noticia y seguimiento, ¿no? La pusieron a disposición, Sí. estuvieron haciendo, todo indica que es la responsable. Creo que ya hay una confesión, Sí. hay un orden de aprehensión por homicidio, Sí. Otra por tentativa, más aparte por lesiones, y están en Pero sí espera de causó otro orden. mucha preocupación en el Mucha estado preocupación. de México. Digo, obviamente es una gente que debe tener algún problema. Algún problema. Y Si no hablamos con nuestros hijos, ¿pueden acabar como degolladores? Pueden acabar como degolladores, como todo. Y también no es nada más hablar, digo, son muchos Sí, más claro, factores. pero... Y también otra conclusiones que noticia, tras 6 días de la extradición, estuvo Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie. Dice que es inocente. Se declaró ante la Corte de Atlanta Not guilty. inocente por el tráfico de Not drogas. guilty. ¿Cómo se declara? Not guilty. Inocente. Pero bueno. Ángel, pues bueno, hace 15 días me hiciste mucha falta. Hace 15 días Que que el programa lo reconoció públicamente. bueno, Qué Quiero pena, que qué quede pena, de verdad, constancia qué ahí, qué pena, pero digo, lamentablemente, bueno, fue la gente que mandaron de esa institución y híjole, y como lo dije. Si así atiende a sus pacientes. No, por eso dije, cuidado, porque llegas con una gente y en vez de ayudarte te truena. Sí, y fíjate que eso sí es un problema y es algo que nos enfrentamos los psicólogos todo el tiempo porque hay una desacreditación de muchas personas que salen así, ¿no? Yo primero estudié para psicoterapeuta y los psicólogos se enojaban, después fui entendiendo por qué, porque la preparación de psicoterapeuta es más limitada, ¿no? Ya cuando estudias psicología extiendes más y entonces tienes todos los elementos. Ya quedas más loco, claro, pero con más preguntas, haces más preguntas. Haces más preguntas, tienes más cosas y además, fíjate, incluyendo lo que decían de los policías, creo que también les hace falta un buen diagnóstico psicológico, ¿no? Para saber a quién Pues tienen que pasarlo en teoría, ¿no? Pero un buen diagnóstico no lo hacen. Una Solo le hacen una completa, batería Son en donde baterías salen proyectivas. muy simples, claro. Digo, es como en alguna ocasión, perdón por la interrupción, como lo hacen en Estados Unidos. Digo, por ejemplo, si están en un enfrentamiento, tienen que pasar primero después de pasar a asuntos internos, pasan a terapia. Sí, o de un shock especial pasan a terapia y es donde los van evaluando. Igual los tienen descansando hasta que el médico lo da de alta para poder nuevamente con el servicio, continuar. claro. Pero bueno, aquí estábamos hablando de la comunicación con nuestros hijos en la situación sexual. Porque lamentablemente vemos las campañas, lo hemos comentado muchas veces también en cuanto a las drogas y todo, pero ¿de qué te sirve una campaña o que hablen en la escuela por encimita? Hay escuelas que no lo tocan porque sí es un tabú. En la casa se toca, pero el chavo muchas veces te dice, ya lo sé, ya lo vi en la escuela, y es en los amiguitos, y es en el internet, y vamos, y se van cerrando. Yo creo que si queremos evitar embarazos, chavos que empiecen a meterse a las drogas y todo eso, tiene que haber una continuidad de casa y escuela. Y tiene que haber esa comunicación entre casa y escuela. No, tu papá por un lado y tu escuela por otro lado. Tiene que haber ese enroque. Es mi punto, tú eres el especialista. Sí, siempre es necesario que haya esta misma comunicación, ¿no? Porque
como bien dices, a lo mejor en la escuela le están enseñando qué es la sexualidad y en la casa le enseñan otra cosa, ¿no? A lo mejor en la casa le enseñan que es sucio, que no está bien, que es pecado y que si estar desnudo no está bien, todas estas cosas o todos estos tabús sexuales. Entonces sí necesitan los padres también tener contacto con las escuelas y de hecho en general en las escuelas no nada más le dan pláticas a los alumnos, también hay taller para padres. El problema es que los padres no van, ¿no? Y después se quejan de qué pasó con la conversación, por qué están mis hijos no estoy así, no estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que es una situación de salud pública donde realmente tiene que haber una materia de educación sexual. ¿Por qué? Porque es importante que los chavos, hablan muchos especialistas que la primera introducción a lo que es la sexualidad de los chavos tiene que ser a partir de los 7 años, una plática superficial. Posteriormente a los 9 y a los 14 años, 15 años es cuando ya se destapa todo esto, de que les hablas abiertamente, así lo dicen algunos expertos. Muchas veces lo que falta es esa comunicación, y no te hablo de posiciones sociales, porque lo mismo es gente de mucha lana como gente de menos recursos, y los chavos vamos aprendiendo en el camino. Eso nos pasó a nosotros como hoy adultos, porque en nuestra época era algo vetado. En secundarios cuando tenías la oportunidad de acudir con tu papá a la plática de introducción a la sexualidad y tenían que estar ellos presentes. Hoy ya no es así, pero algo está pasando porque de nada sirve que hoy hay condones, hay esto, y los embarazos en niñas adolescentes cada día es mayor. Sí, ahorita nos vamos a meter un poco en eso, pero quisiera regresar a eso que dices de la comunicación con los hijos. Y sí, en general las teorías manejan a partir de los 6, 7 años. Pero la realidad no, y si nos basamos un poco... En la realidad. Desde el vientre materno puedes hablar, estímulos musicales... Bueno, la estimulación es otra cosa. ¿Pero es una forma de comunicación? Claro. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate, además si nos vamos en toda esta teoría de Freud también, y de la mayoría, la personalidad se basa o se fomenta de los 0 a los 6 años más o menos, ¿sí? Y ahí hay mucha información, la sexualidad es una de ellas. Los niños empiezan a hacer cosas, de hecho el primer contacto sexual que tiene el bebé es cuando amamanta. Ese es su primer contacto sexual que tiene, no porque el bebé lo vea como tal, pero es un contacto sexual por donde se alimenta. Estamos hablando de la teoría de Freud, sí. que es lo que maneja Freud. Pero después, ¿qué pasa? Empiezan al bebé a tenerlo de tápate porque tu hermanita... Entonces no estoy hablando de sexo, pero sí le estoy metiendo tabús, ¿no? O me encuentro al niño de 3, 4 años que se está besando con la niñita o que se están tocando y ¿qué hacen los adultos? Es una curiosidad sana, ¿no? Claro, es que no lleva carga. Están explorando, claro, o sea, un niño no tiene esta mala... Van conociendo y contrastando, ¿por qué no somos iguales? ¿Qué te falta a ti que yo no tengo? ¿No? La parte de freudiana es que ¿qué pasa contigo? ¿No? O sea, eso que tienes tú yo no lo tengo. El primer contacto sexual es cuando amamantan, es esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen esto y entonces están los dos niños haciendo cosas para ellos naturales, que están experimentando, están encontrando, y llegan los papás, ¿cómo estás haciendo eso? Y entonces es una cochinada, esto está mal, y desde ahí yo ya les estoy dando una información sexual errónea, ¿no? Les estoy y luego cambiar el nombre del aparato reproductivo. Los eufemismos. Porque vamos, al final de cuentas, pene es pene, vagina es vagina. Sí, pero no puedes decirlo así. No puedes decir testículos porque dicen, ¿cómo no? Son testículos. Son testículos, claro. Pero no puedes abrirlo de esa manera. ¿Por qué no? Ahí nos vamos a ver, porque entonces también los padres traen una serie de tabús y de una enseñanza. Probablemente, mira, yo puedo entender que probablemente nuestra generación, la falta de comunicación, la falta de conocimientos, ¿sí? En muchas cosas, ¿Cómo te hablan papás de algo que no conoce? Pero hoy... está todo abierto, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Panorama UAM. El quehacer universitario.
En el marco del Día Internacional de la Arquitectura, Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, colocó el primer elemento arquitectónico de lo que será el Laboratorio de Construcción de Resistencia y Materiales de la Facultad de Arquitectura. El proyecto de autoconstrucción fue diseñado por estudiantes y profesores de esta unidad académica, quienes tendrán la posibilidad de realizar prácticas de construcción, pruebas de resistencia de concreto, de mecánica de suelos y de acero, además de tener un muestrario de diversos materiales para la construcción. El nuevo laboratorio se construye detrás del edificio 19 y del Centro Médico Universitario en el Campus Norte en Chamilpa, y su construcción contempla un perímetro de 800 metros cuadrados y un espacio de 120 metros cuadrados que serán destinados a prácticas y pruebas de concreto, así como de innovación con el uso de nuevos materiales de construcción. Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, impartió la conferencia Política Económica y Democracia en las instalaciones del Museo de Arte Indígena Contemporáneo MAIC de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El ponente hizo una amplia explicación sobre la evolución de un modelo económico configurado desde los siglos XVIII y XIX, para desembocar en un análisis reflexivo sobre la economía inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. A esta conferencia asistieron estudiantes, docentes y funcionarios de la UAM, así como público interesado en el tema. Fomento Social Banamex y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, FUNED, firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para otorgar becas, apoyos académicos y económicos a estudiantes que cursan los 2 últimos años de la licenciatura. El convenio tiene como objeto que los estudiantes seleccionados en el marco de la convocatoria reciban los apoyos institucionales y la beca, para que estos faciliten su aceptación en programas de posgrado en universidades extranjeras. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM fue sede de la 6ª Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, organizada por el Cuerpo Académico Estudios Jurídicos Constitucionales de esta unidad educativa, quienes iniciaron con el tema Transparencia y Rendición de Cuentas. Otros puntos a tratar durante esta semana fueron Derechos Humanos y Justicia Alternativa, Educación y Valores, y los retos para la consolidación de un gobierno abierto, en los que además de la Facultad de Derecho, participaron el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Resulta Responsable. Adelante, Angelito, para no interrumpirte. Bueno, o sea, eso que tú dices, aparentemente, pero no es necesario o necesariamente que todos los adultos en esta época estén tan bien informados. Porque o tenemos miedo de informarlos. O hay mucho miedo de informarlos. O hay un factor también que les pega mucho, es que está como en esta educación de que la mamá le tiene que hablar de sexualidad a las niñas y el papá a los niños. Y no es cierto. Eso no es cierto. Ambos necesitan hablarles y abrirlo de una forma tan natural, ¿no? Y no eso de que, hijita, ya llegaste a una edad donde yo tengo que hablar contigo. Y te dice la niña, ¿qué quieres saber? No, ¿qué quieres saber, no? Pero además lo pones como sustancia, que ella se enteró que estoy teniendo relaciones con mi hijo, con mi novio, ¿qué? ¿No? Pero además, ¿qué ocurre? Le dice a la niña, ¿qué quieres saber? O, sí, yo ya lo sé todo. Ah, bueno. No, tengo que indagar a ver qué es lo que está haciendo. Porque hay malos entendidos, hay desinformación. A ver ¿qué concepto tiene de la sexualidad? La limpieza. La higiene, la sanidad, como tal. Las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Lo que es una toalla sanitaria, lo que es la una cosa tan sencilla. Pero hay mucha gente. Tema de la masturbación. Lo estamos platicando al día de ayer, precisamente en las oficinas. Estábamos platicando con gente que está en la oficina. Si tuvieron esa información por parte de sus padres o de su madre. No, hasta que sucedió. En la escuela o cuando fueron al doctor en la escuela, los amigos los amigos son una fuente de información que no es nada fidedigna. No, nada. Porque pero también son mitos o experiencias previas propias. Carlos, yo creo que nosotros hemos aprendido primero, empíricamente, tal cual. Claro, o de información de cuates que luego daban una información que tú dices, oye, no era así. Informado, ¿no? No era por ahí. Sí, no. Muchas veces pensaba que con un beso podía embarazarte, ¿no? Muchas veces que te decía tu cuate que cuando te salgan bellos, ¿no? Y tú estás esperando que salga uno por uno, ¿no? Y cuando ves de repente dices, ya salieron todos, algo me está pasando, estoy mal. Porque lo íbamos experimentando, pero viviéndolo, ¿no? Así al caso. Además hay un problema que también se está dando ahora. Con respecto a dices, es que cómo los jóvenes se están embarazando si ya tienen mucha información. Sí, pero ya empiezan a los 12 años a tener
sexo. No, y aparte no soy ni siquiera usar Y un preservativo. Pues ni siquiera tienen idea a los 12 años qué pasa con eso. O sea, qué es realmente la sexualidad, qué deben de saber, cómo lo deben de manejar. Y el mismo preservativo, muchas veces dicen, ay, no hay ningún problema, usan el preservativo, se lo quitan y no se dan cuenta que el preservativo estaba roto. Porque hay que hacerle una prueba al preservativo para ver que no está roto, ¿no? Y ellos no lo hacen. O a mí me llegó a tocar adolescentes que lo traen en la cartera. Lo traen en la cartera o lo usan 2 veces. No es cierto. Sí, en serio, ¿cómo que no? Claro que o sea, lo usan para la fiesta, para... No, o sea, terminan y lo dicen otra vez y ya no traigo otro y lo vuelven a usar. No, ¿cómo crees? No, no, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues es una realidad. No, sí, claro que sí. No. Claro que sí, porque no ¿La misma persona o...? No, la misma persona, ¿no? ¿Cómo hablarle a los hijos sobre la sexualidad? Directo. Claro, pero sin darle vueltas. ¿Cómo entrar al sin tema? rodeos, con naturalidad e informados. Porque muchas veces, oye, mira, vamos a platicar. Ya lo vi en la escuela. Sin rodeos, con naturalidad e informados. Así es. Sin rodeos, con naturalidad e informados. Así es, exactamente así, pero... Sin rodeos, vamos a callarlo ya, ¿no? A ver... Tu programa, no me entiendes. Yo no quiero tu programa. No, sí, ya. Estaba mejor el presidente de Jutepec, hombre. No... Lo que estabas preguntando, dices, y que les ocurre mucho, dicen, yo ya sé todo. A ver, explícamelo. A ver, eso que tú estás diciendo, ¿qué es? Para ti, ¿qué es la sexualidad? Porque no nada más es que me expliques, sí, ya entendí que debo usar preservativo. No, ¿qué es la sexualidad para ti? ¿Qué representa tu cuerpo para ti? Te dicen, ya lo vi en la escuela. Punto. Te cierran el camino. Lo vi en biología. ¿Y se acuerdan que hubo un debate de los contenidos que traían los libros de ciencia y biología, que eran demasiado explícitos y la Liga de la Decencia puso el grito en el cielo? Fíjate nomás qué aberrante, ¿no? Es aberrante, pero yo insisto, hoy debemos de tener, yo creo que la Secretaría de Educación Pública debe meter como una materia lo que es la educación sexual. Sí. Porque precisamente tenemos que preparar a los chavos, ¿sí?, para que realmente ellos sepan qué es lo que van a hacer y en el momento que lo van a hacer. ¿Quién debería dar educación sexual? Yo creo que nosotros como padres. Primero los padres, sí. Y después de los padres... Los maestros, la escuela. ¿Cuál maestro? ¿El de español? Yo creo que los maestros en general. Una visión, pero gente que estuviera también preparada. Alguien que tenga un perfil, ¿no? Un orientador, Sí. Pero como lo está diciendo, o sea, en la primaria, ¿quién? ¿Al de español? ¿Al de matemáticas? A ese nivel... ¿O al inglés? No, tiene que ser el maestro frente al grupo. Pero aquí hay una cosa que es importante. Sí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que piensa la gente es que la apertura a la sexualidad, es decir, le velo hacer, está bien hecho. No, es hacer conciencia, ¿sí? Es realmente generar una conciencia de que realmente estés educado para tener una relación sexual satisfactoria. Ok, pero entonces por eso decía, necesitamos empezar desde el principio de la vida de los hijos, ¿no? Porque normalmente ya le quieren hablar a la hora de los que son adolescentes. Sí. Y la mayor parte de las veces la comunicación entre los padres está... Ya la brecha generacional ya... Por eso, pero vamos, se puede retomar, Carlos. Sí se puede. Es muy difícil, se puede, Carlos, pero hay que invertirle. Carlos, se puede retomar. Claro que se puede, pero aquí lo importante es esa comunión en escuelas y padres, para darle continuidad a... Sí, que la escuela y el médico. Sí. Eso tiene un factor totalmente importante. Sí, pero tenemos que quitarnos ese tabú de que no les debemos de hablar. Sí, pues porque lamentablemente, voy a hacer un comentario y es muy penoso para mí, que muchas veces los papás, a su hijo adolescente, vente, te voy a llevar a que te estrenen. A que te hagas hombre. Te hagas hombre. No. Perdón, es utilizar a una mujer como un objeto. La mujer no es un objeto. No es un objeto. Y al hijo también. Y tampoco el hijo no es un objeto. Lo confundes. Yo creo que todo tiene su tiempo y su momento y va a ser cuando tenga que ser. Mucha gente, mi hijo tiene 17 años y no quiere tener novia. Se va a tener novia cuando quiera tener novia. A su tiempo, a su ritmo. Así es. Además, fíjate, es parte del respeto de las mujeres. Entonces, la educación sexual debe de ser igual para los hombres y para las mujeres. Igual. Y se hace una diferencia, porque a la mujer sí les enseña la fidelidad. Y a los hombres no. Los hombres no hay problema. Pero ¿cómo le vas a enseñar fidelidad al hombre si lo quieres llevar a agarrar? No, por eso. No. O siempre hay que saber lo contrario. Le estás diciendo, la mujer es un objeto. Estoy de acuerdo contigo, pero la educación se tiene que dar desde ahí, ser congruente con lo que estoy diciendo. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo que debes de respetarte, debes de ser fiel y demás, y decirle, pero vente, vámonos al table, ¿no? Porque ahí no hay ningún problema. No, soy congruente con lo que le estoy diciendo. Soy congruente en mi actitud con respecto a mi esposa. Es que es un tema tan... Es que no les ha llegado por ahí un material que dice cómo la discriminación, ¿no?
Si un hombre tiene muchas mujeres, ¿no? Es un fregón. Si la mujer tiene muchos hombres, prostituta. Si un hombre tiene, es muy hábil, ella, prostituta. O sea, ya hay una discriminación desde ahí tremenda. Es que es un tema que realmente es tan extenso que no lo podemos tratar en 20 minutos ni media hora. Sí, pero sí es importante que le demos continuidad. El cómo hacerlo. Digo, para que ojalá podamos invitar producción a alguien por parte de la Secretaría de Educación Pública o de alguna escuela particular para que nos diga en sección secundaria cómo viene la educación sexual y que podamos hacer una mesa redonda buscando la posición del debate porque va a ser interesante. Sí, parece? Muy interesante. Y sí, es un tema muy, muy extenso, entonces necesitaremos también regresarnos desde la parte de la infancia porque... ¿Cuándo vienes? 15 días, ¿está bien? 15 días. En 15 días. Léete los comentarios. Gracias por sus comentarios, por sus correos. Antes de que yo me retire. La Junta de Gobierno recaba de manera amplia la opinión para elegir al rector de la UNAM, el doctor Carlos Aramburu de la UNAM. Robert Beto Blues dice, ¿para qué tanta simulación si decían en Los Pinos no hemos logrado para decir las cosas como son? Yo se lo pregunté, ¿qué tanta injerencia tiene el presidente para exigir? No, es interno, no cuenta. Existe indignación en el caso de Iguala Federico Mañor y Carlos Félix, Gerardo Villanueva, y quien voltea a ver los demás casos. Iguala es uno de muchos, tristemente. Saludos, Gary. Un puesto directivo no te hace mejor, Paulina Sáiz. Es correcto, excelente programa, soy del estado de Tlaxcala. Los veo. Saludos a Tlaxcala. Gracias. Hay un caso gravísimo, antes de que se nos acabe el tiempo. Dice, hola, ¿qué tal? Qué buen programa tienen, muchas gracias, saludos, igualmente. Por cierto, les comparto esta nota curiosa para el que tenga oídos que escuche y pongamos nuestro granito de arena para acabar con gente que daña a nuestras instituciones. Hay una nota de La Opinión Cuerna que dice, dirigido al gobernador, al fiscal general y al público en general también. Esta persona se llama Gerson Cervantes, nos manda una nota y una foto. Actualmente ocupa el cargo de coordinador regional de servicios periciales de la zona metropolitana. La pregunta es que ¿cómo es que ocupó este puesto? ¿Quién lo designó? La nota dice que meses atrás era coordinador de servicios periciales en Cuautla y en su gestión dio la orden de que se mandaran a la fosa común cadáveres que se encontraban todavía en instalaciones del CEMEFO, sin haber transcurrido el tiempo que la ley indica para llevar a cabo esta acción. Por tal motivo, fue relegado al puesto de coordinador de la zona de Cuautla a perito. Ya siendo perito, ese servidor público, y habrá que comprobarlo, pidió dinero a una persona a la cual para suerte del sujeto era el exfiscal Rodrigo Dorantes, era familiar de él, y lo cual obviamente pidió que lo separaran de su cargo, y mírenlo ahora, nuevamente coordinador de servicios periciales de la zona metropolitana, es un servidor público corrupto que no tiene la capacidad mínima requerida para el cargo y que sigue en la fiscalía trabajando y ganando bastante dinero a costa de nuestro bolsillo. Ya basta, ahí la denuncia pública y se lo pasaremos a la fiscalía para que lo investigue. Amigos, gracias, Angelito, gracias, Félix, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en el largo de esta semana. Que tenga un excelente fin de semana, nos vemos el lunes, ya sabe, si toma, no maneje, cuídese. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.